¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes que están presenciando este taller de Derecho Constitucional Comparado. Mi nombre es Martín Chávez, soy abogado, estoy hablando desde aquí, desde la República de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Hay una disyuntiva ahí en nuestro país, desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y me ha tocado cabalmente hacer un análisis comparativo de lo que serían los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Esto desde el enfoque de la Constitución del Ecuador, de la hermana República del Ecuador, tiene ya una determinación específica, ¿no? En Bolivia, para ponernos en contexto, no hay una determinación específica de la Constitución, es decir, la Constitución no identifica las personas y grupos de atención prioritaria. Sin embargo, en el desarrollo de la misma, especialmente en el capítulo 5, donde habla de los derechos económicos y sociales, hay un desglose de lo que son los derechos de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los niñas, niños y adolescentes, las personas privadas de libertad, de lo cual se puede inferir de que si bien no hay una determinación específica que hable de personas y grupos de atención prioritaria, existe una previsión en la Constitución Política del Estado de Bolivia. Ahora, para ingresar al detalle del tema mismo, quiero en primer lugar referirme un poco a lo que establece el artículo 35 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que habla quiénes son las personas y grupos de atención prioritaria. Acorde a este artículo, las personas y los grupos de atención prioritaria serían las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. En Bolivia ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha desarrollado el concepto de grupos en estado de vulnerabilidad. ¿Qué se considera una persona en estado de vulnerabilidad? Es una persona que por las características sean permanentes o temporales a las cuales se encuentra sometida o que convienen de su condición, como por ejemplo una discapacidad, tienen una imposibilidad o están menoscabadas sus posibilidades con respecto de otras personas y pueden no solamente sufrir, sino también les es más difícil el poder desarrollarse plenamente. Esto, cabalmente, yo, lo personal, soy padre de 2 niños con discapacidad, con autismo severo, y lo vivo permanentemente. El Estado, desde su organización política, tiene el deber de velar por las personas que no pueden tener un desarrollo a la par que la tienen otras personas. No podemos poner en la misma balanza de condiciones de desarrollo integral a un niño con una discapacidad física motora, por ejemplo, ¿no? Un niño que lastimosamente, sea por poliomielitis o por cualquier situación, haya perdido el uso de sus piernas y necesita andar en una silla de ruedas, con un adulto en edad plena que no sufre de ninguna condición especial o que ha tenido la suerte de no sufrir una situación que lo ponga en una silla de ruedas, pongámoslo así. Las personas que, por ejemplo, se encuentran en periodo de embarazo, las personas que, llegados los 65 años, ya necesitan de un apoyo, una apertura jurídica de parte del Estado para poder no ser discriminados en su desarrollo. Y
Dentro de esto, que se consideran los grupos vulnerables, en los que incluso están de por sí en Bolivia caracterizadas las mujeres. La mujer se considera una persona que está en un grupo vulnerable porque es pasible de sufrir un feminicidio, por ejemplo. Hay una diferencia, generalmente hay una diferencia de fuerza física con respecto del hombre, salvando excepciones, claras excepciones. Hay mujeres que su desarrollo físico es mayor que el del hombre, pero en lo general se caracteriza que hay una diferencia en las capacidades físicas y por eso se entiende que hay un cierto grado de vulnerabilidad que el Estado tiene que prever y proteger. Ahora, yo voy a hablar de lo específico por parte de Bolivia, porque ya se ha tocado las normas específicas que contiene la Constitución del Ecuador. Quiero hacer notar, por ejemplo, algo muy interesante. En Bolivia no hay una norma constitucional que obligue a las personas a brindar, que contemple la situación de una enfermedad, como dice la Constitución de acá, catastrófica o de alta complejidad. Eso no está contemplado en la Constitución política boliviana. Es algo muy interesante y muy loable de que la Constitución del Ecuador pueda contemplar esta situación, dado que cuando hay enfermedades catastróficas o de alta complejidad, como por ejemplo algo que le prive a un niño desde su niñez, una parálisis cerebral, por ejemplo, esta hace de que ese niño sea completamente dependiente, y esa enfermedad catastrófica es menester de que sea vista por el Estado a falta de la familia. Y la familia que esté a cargo de un menor o de una persona que tenga una parálisis cerebral necesita, pues, de tener apoyo por parte del resto de la sociedad. Vamos a lo específico que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y encontramos la sección 5ª, que habla de los derechos de la niñez, adolescencia y la juventud. El artículo 58 establece a quién se considera niña o adolescente, que es toda persona menor de edad. Son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en esta, y de los derechos específicos inherentes a su desarrollo, a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El artículo 59 refiere: toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, tiene derecho a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. Toda niña, niño y adolescente tiene el derecho a la identidad y a la afiliación respecto de sus progenitores. Cuando no se conozcan, utilizarán apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. Generalmente, la madre dispone y señala el apellido del padre sin necesidad de que el padre tenga que firmar un reconocimiento, porque por esta previsión constitucional de la prioridad del derecho del menor a su identidad con simple señalamiento de la madre. Obviamente, el padre sindicado tiene un tiempo para poder hacer un procedimiento científico y descartar su paternidad. Toda niño, niña y adolescente, el Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural sin discriminación alguna de acuerdo con la ley. Es deber del Estado, dice el artículo 60, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior
de la niña, niño y adolescente. Esto se toma, obviamente, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde nace el concepto de interés superior, y esta convención, a la cual está suscrita Bolivia y entiendo que también Ecuador, tienen que mencionar siempre lo que es el interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado. El artículo 61 refiere: se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. Se puede ver muchas similitudes con respecto de la legislación en Ecuador, y entiendo el artículo 60 es el que genera un paralelismo bastante notorio, ¿no? Y de ambos artículos, tanto la Constitución del Ecuador como la boliviana, devienen y toman el concepto de interés superior y la atención prioritaria que exige y que ha creado la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Vamos a pasar a la sección séptima, con los derechos de las personas adultas mayores. El artículo 67 establece que además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social, de acuerdo con la ley. Hay un establecimiento ya específico constitucionalmente determinado sobre una renta de vejez. El artículo 68. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación de las personas adultas mayores. Los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de la población en general. Serán considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia de acuerdo con la ley. Esto en referencia a los todavía sobrevivientes de la conocida como Guerra del Chaco, que fue una guerra que se dio lastimosamente entre la República de Bolivia y la República del Paraguay en los años 30, 1930. Todavía hay personas que sobreviven, entiendo que son 3 en este momento, y tienen una pensión especial y una atención prioritaria. Además, se les ha reconocido en esta Constitución Política del 2009 el estatus de héroes y defensores de Bolivia. La sección octava habla de los derechos de las personas con discapacidad, refiere al artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: a ser protegido por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a la comunicación en lenguaje alternativo, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades con una remuneración justa que le asegure una vida digna, al desarrollo de sus potencialidades individuales. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Y el artículo 72 dice: el Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque el Estado boliviano, por ejemplo, no reconoce la discapacidad grave o permanente en la Constitución. La Constitución está enfocada a las personas que pueden tener una funcionalidad,
una integración social, todo lo refiere. Sin embargo, no contempla la situación de la discapacidad grave, de la necesidad de atención vitalicia por parte de sea la familia y el Estado, que sería lo lógico. Y el enfoque del Estado boliviano hacia las personas con discapacidad es el permitir una estabilidad laboral, el permitir que se desarrollen sus potencialidades. Sin embargo, no lo contempla desde el aspecto más crudo, más duro, el cual es de las personas con la discapacidad que les impide el desarrollo por sí mismos. En ese sentido, la Constitución del Ecuador sí tiene algunas disposiciones que ya han sido vistas y no voy a entrar en lo específico por el tema del tiempo cabalmente. Vamos a pasar a la sección 9 de los derechos de las personas privadas de libertad, que establece en el artículo 73: toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación solo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por la comisión de delitos y durará el tiempo máximo de 24 horas. El artículo 74 dice: es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Habla también algo quizás un extra, ¿no? Pero ambas constituciones, dentro de el espacio parecido, digamos, por el orden, hablan de los derechos de las consumidoras y los consumidores. Sin embargo, desde mi óptica, estos son derechos de tipo más económico que los derechos de una atención prioritaria de personas que sufren un grado de vulnerabilidad o que requieren un grado de atención especial. Evidentemente, el ser consumidor da un carácter, un estatus de necesidad de un apoyo y de una fiscalización, más que nada por parte del Estado. Sin embargo, el concepto es completamente diferente a las personas que, por la situación específica de menoscabo o diferencia de su condición integral, necesitan de una atención específica y de una legislación que prevea estas condiciones y que puedan equiparar sus posibilidades a las de las demás personas en lo posible y en lo que el Estado pueda realizar. Es así que en esta situación, las dos naciones, las dos repúblicas, tienen una previsión. Creo yo que tiene un poco más de desarrollo en el concepto y en el léxico la República del Ecuador. Sin embargo, es también atendible que la Constitución Política Boliviana hace un desarrollo que tendría que ser complementado en muchos aspectos, más la de Bolivia que la de Ecuador, sobre todo, como dije, en la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Porque una discapacidad grave implica, como dice, por ejemplo, la Constitución del Ecuador, una enfermedad catastrófica, ¿no? Una situación de carácter grave que necesite una atención permanente. Esta no está contemplada dentro de la Constitución Política del Estado de Bolivia. Y ya tratamos de generar normas a nivel legislación. Sin embargo, la Constitución debió haber previsto estas situaciones porque son de atención prioritaria, atención necesaria. Son quizás las personas más vulnerables en la sociedad, ellas que tienen una enfermedad o condición tan grave que se pueda considerar como catastrófica, que impida su desarrollo a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel fisiológico, y que necesiten una atención permanente por parte de alguna persona o
el Estado.